Doctora, el paciente está hospitalizado por neumonía. La última vez que lo controlé estaba saturando 60%, estaba respirando a 35 por minuto. Sí, yo creo que hay que intubarlo, doctores. Aquí está el paciente. La idea de esto, para los que están viendo este video, es que en el fondo sepan de que no es la intención pensar o ver como los errores como algo malo. Estamos en un centro de simulación, por ende el objetivo es equivocarnos de forma de que podamos ir aprendiendo cómo hacer las cosas mejor. La práctica nos han hecho esta actividad para que ustedes en YouTube, digamos, no sientan que está como mal o algo así. Estamos en un escenario de simulación. El paciente está en Glasgow 5, no está en paro, tiene taquicardia 120 por minuto, está saturando 60 por minuto y respira a 30-40 por minuto, con harto músculo accesorio. Esa es la situación. El paciente está aquí, tal cual está. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar sus condiciones? Lo vamos a intubar al tiro, vamos a hacer cosas antes. Como está con la previa ventilatorio, entonces vamos a ventilarlo un poquito. Tengo una cabina mano. Bueno, realizamos, claro, y agregamos secciones si tienen algo y le ponemos cánula para asegurar. Claro, realizamos la vía aérea, como si hay algo obstruyendo, algún tipo de secreción, y podemos aspirar, succionar con la Yankauer. Entonces, no sé, ¿ya se lo entiendo? ¿Cómo? ¿Hay obstrucción como la vía? No hay ninguna obstrucción de la vía aérea. Si hay placa deberíamos quitarla, ¿verdad? Si hay una placa deberíamos quitarla, sin duda, si hay algo que obstruye la vía aérea. Aquí vemos la medición, como si la cánula la introducimos y... Y entonces, doctoras, ¿qué pasó? Yo les voy a ayudar un poco. Entonces, ¿cuál es la emergencia en este momento? Respiratorio. ¿Qué le pasa al paciente? Está cayendo en insuficiencia. Está en insuficiencia respiratoria, está respirando 60 de saturación, está respirando 40 por minuto, ¿cierto? Y, digamos, ha disminuido su nivel de conciencia. ¿Cuál es la primera emergencia? protección de la vía... Protección eventualmente de la vía aérea. En el fondo partamos como lo que hacemos como con el ABC, ¿sí? Entonces, ¿qué? Partimos con A. Muy bien, la doctora vio, no había nada obstruido. Eventualmente considero poner una cánula si es que eso permite una mejor permeabilización de la vía aérea. Si tú piensas que el paciente tiene la vía aérea porque está reducido su Glasgow, puedes solo posicionar muchas veces y con eso puede ser suficiente. El poner directo la cánula Mayo a veces podría ser contraproducente. En un paciente con reducción de conciencia, se le pone la cánula Mayo y podría vomitar, podría generar más problemas. Entonces yo te diría primero, considera posicionar bien al paciente y de ahí ver si es que está ventilando o mejora la ventilación en este contexto de insuficiencia respiratoria. Ahora, operativamente, ¿necesitas solo el posicionar la vía aérea? No va a ser suficiente, lo más probable. No va a ser suficiente, eso puede mejorar un poco la ventilación, va a mejorar la oxigenación. O sea, nos va a ayudar como... Entonces, ¿qué tenemos que hacer para abordar oxígeno? ¿Cuánto rato llevamos? ¿Cuánto el minuto? ¿3, 4 minutos el paciente? Llevamos saturando 60 y entonces necesitamos oxigenarlo, ¿sí? ¿Y qué hacemos para oxigenar a este paciente que está saturando 60? Ahí está. Bueno, con el oxígeno al 100%. Ya, pues hagámoslo, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Entonces la idea, esto es como para que mis alumnos entren un poquito en confianza, obviamente, porque tienen miedo. Pero la idea es que hagamos eso. Entonces ahora vamos a ir viendo. Entonces, oxigenemos. Entonces aquí nos vamos a fijar de los problemas que le va a generar cosas tan básicas como oxígeno. A todo esto, yo lo sé esto, que eso es como la sexta vez que hago esto. Entonces, con todos sus compañeros han tenido los mismos problemas. Y es porque nunca les enseñamos estas cosas. Entonces la doctora está conectando el oxígeno, el paciente se está muriendo, doctora, hay que conectar el oxígeno. ¿Cómo conectamos el oxígeno? ¿Qué es lo que necesita? ¿No están los elementos? Pida los elementos. Esto puede pasar, esto es algo que normalmente sucede en un escenario de emergencia. Entonces ahí conectamos el oxígeno y se infla la bolsa, ¿no? Vamos a seguir progresando ahí con el ejercicio. Ahí está bien. Wow. Apretamos ahí, sonaba mucho, el aire se iba para afuera y conectamos. Ahora es importante que veamos el detalle, entonces, cómo conectaron, ya vamos a hablar de eso, y entonces se está inflando la máscara del recirculador. Entonces el paciente
está mejorando un poquito, está saturando un poquito más. Ahora subió la saturometría de 60 a 80 y como les dimos oxígeno, mejoraron un poco la posición, pareciera que su uso músculo accesorio bajó un poquito, pero está todavía hiperventilando, está respirando a 30 por minuto, sigue saturando 80, está hospitalizado por neumonía, así que claramente pareciera que en este escenario la decisión es intubarlo. ¿Ya? Entonces vamos mejorando. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ahora, doctoras, para poder intubar al paciente? Hay que intubar al paciente. Ustedes son parte del equipo. Claro, hay que traer los elementos. Entonces, ¿qué elementos necesita? Pida todo lo que necesita. Un tubo 7, ¿es hombre o mujer? Es una mujer que pesa 70 kilos. Así. Buggy, el fonendo, ¿cierto? Y el lambú. Claro, también los fármacos y las drogas, quiero fentanilo, ketamina y succinilcolina. Eso es de droga. Súper. ¿Qué dosis vamos a usar de los medicamentos? Pesaba 70 kilos. Fentanilo 50 microgramos. Oh, perfecto. Fentanilo como preinductor. ¿Qué más van a usar? Piqueta, así que... ¿Qué más van a usar? No me gusta el keto, así que no participo con eso. ¿Por qué no le gusta el keto? No me gusta la ketamina. A mí me gusta irme por lo confiable. Me voy al tiro con etomidato. Súper. ¿Cuánto va a querer de etomidato? De etomidato era... 3 por kilo. Sí. Entonces, una ampolla. Una ampolla. Muy bien. ¿Y pidieron un bloqueante? Ay, sí. Succinilcolina. Ok. ¿Cuánto da succinilcolina? Unos 5 por kilo. Entonces, si pesa 70, una ampolla. Sí. Más o menos. Siempre en ampolla es más fácil pensar así. Perfecto. Entonces, tenemos todo listo. ¿Tenemos todo listo? ¿Alguien del equipo piensa que deberíamos tener algo más preparado? El carro de paro, muy bien, doctora. Se vamos a traer el carro de paro para acá. ¿Ah? Una máscara la Y tenemos entonces, la doctora muy bien, se nos pide un plan B. Un vaso 3. ¿Plan B o plan C? Perfecto. Posicionar aquí, cambiar un poco la estructura porque vía aérea. Ok, muy bien. Entonces, es importante esto que se fijen porque finalmente les va a pasar de que si no adecuan bien la posición del paciente, en el fondo van a tener problemas, van a estar incómodas. Mira, ahí la doctora se acaba de pegar la cabeza, se acaba de pegar en la cabeza ahí arriba. Y esto es muy importante porque finalmente la realidad es que tienen que saber cómo mover las cosas tan básicas, diría uno, como mover la camilla. Va a ser muy difícil que puedan intubar el paciente si está pegado a la ventana o está pegado a la pared. Posicionar el paciente va a ser de las cosas más relevantes que vamos a tener que hacer. Sabanilla también me gustaría para poder en la posición. Súper, quiere una sabanilla la doctora para levantar un poco la cabeza. Consigámosle al equipo de la clave azul algo para levantar la cabeza. Aquí hay una almohada, no sé si quiere eso, es mucho. Si no, hay que conseguir lo que nos pide el equipo para lograrlo. Posicionar al paciente, hay que ver que la doctora esté cómoda. Muy bien, le trajeron cosas. Ya vamos a iniciar, ¿cierto? Esto tiene que estar conectado al oxígeno también. Muy bien, entonces tenemos le sacamos, miren lo que estamos haciendo. Se le sacó el oxígeno y le estamos poniendo el ampú. Yo para poder oxigenar al paciente acá necesito apretar o que el paciente tenga un sello perfecto y si tiene el sello perfecto el paciente ventilar. El ampú, si yo lo dejo así, no le da oxígeno al paciente. Esto es sumamente importante. Aquí quizás no sé si nos quieres tratar de explicar un poco qué está haciendo. Oxigenando. Esto sirve para que nos dé tiempo la intubación y el paciente no caiga como en hipoxia. Entonces estamos barriendo nitrógeno que hay de las vías respiratorias y llenándolo de oxígeno. ¿Pero pasaron la droga ya? Hay que indicarla. Claro, que me ayude el equipo. Primero partimos por la analgesia, que vamos a usar Delta, y pasamos al inductor etomidato y listo, pasando el bloqueador. Pasando a la SUX igual, ya se pasó. Ya, entonces ahora hay que iniciar la intubación. No, pero que esa se demora como 1 o 2 minutos. Entonces hay que esperar un poquitito para que haga su efecto. Y ahí cuando ya esté relajado, pasamos a la intubación. Proceda, y el paciente ya no está ventilando. El laringo, y necesito también
Ya lo posicioné y el tubo. Y este es el 7. Entonces, y ahí estoy viendo las cuerdas. Fíjense en la posición de la doctora. Entonces el buggy, creo. Sí. Me estoy costando. Vamos a sacar todo esto y voy a medir cómo me costó el buggy. Tenemos guantes. Excelente. Pero posiciones. El paciente ahora satura 80%. Está bajando la saturometría. La doctora está un poco incómoda, podríamos ayudarla con la camilla. La doctora está un poco incómoda, podríamos ayudarla con la comida. Perfecto, muy bien. Entonces, como somos un equipo, estamos tratando de mejorar las condiciones para la laringoscopía. Pero con el Recuerden que esto es primera vez que lo hacen, así que cuando vean más o menos el ojito, lo pasan. Sí, que se me sube el o sea, aquí como tip, cuando tengamos la situación en la cual estamos haciendo una laringoscopía y no vemos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar la posición o pedir ayuda. Ahora el paciente está saturando 70. ¿Usted, doctora, quiere ayudar? Inténtalo. Si el operador 1 no puede, operador 2. Mantengamos rápido, rápido. importante que todo este tiempo que tenemos al paciente no lo estamos aplicando oxígeno. ¿Ves? Sí, perfecto. Ya, pero Una de las cuerdas vocales se pueden metamos en forma. Y se supone que con el buggy uno debería sentir como cuando pasa por como por tráquea, se siente el... Dele, pues si su paciente ahora satura 65. Ya, lo sentí, no se siente en este macro. Y yo sostengo esto y mi asistente me ayuda a pasar. Para que no se me mueva el oído. Eso, lo sostenemos. Ahora satura 55, perdón. Y retiramos esto. Fíjese hasta dónde introducieron el tubo. ¿En cuánto está el tubo? Debería estar el... Lo tiro un poquito. ¿Infló el CAF o no infló el CAF? ¿Inflamos el CAF? No, ahora lo inflamos. No le va a sacar. Ya, perfecto. Inflamos los Y 5 ventilemos, ¿no? ¿Ventila? Bien. Entonces la doctora muy bien, parte del equipo dice hay que asegurarse que esté en vía aérea, obviamente. La saturometría está subiendo en este momento. Importante, aquí vamos a ir conversando varios detalles respecto a todo lo que sucedió, pero finalmente lograron el objetivo, que era asegurar la vía aérea, y el paciente ahora está saturando mejor. ¿Algo más que tengamos que hacer ahora, después de la intubación? Después de poner el tubo, fijar el tubo, perfecto. ¿Qué más? Mantener como la inducción, en verdad, para que no se me despierte. Ok, entonces ¿cómo hacemos eso? Con dosis de inducción. Cuando obviamente ellas prepararon y pidieron una bomba de infusión continua para poder sedar y mantener sedado al paciente. Entonces ahora me toca a mí que me vean cómo me equivoco. Vamos a ir viendo qué cosas podríamos haber optimizado dentro de este proceso de la intubación. Lo primero es, acuérdense que lo más importante para poder lograr una adecuada intubación es la posición del paciente. Si ustedes están incómodos, les va a ser muy difícil intubar. La cabeza puede ser pesada, entonces si están en una posición, digamos, con un pie que no está delante del otro y están así, la fuerza va a ser muy difícil de generar. Ahora yo creo que deberíamos ir antes de eso. Partamos primero con la oxigenación. La oxigenación acá se utilizó con el humidificador. Entonces tenemos que recordar, ¿no? El humidificador es algo que utilizamos cuando queremos entregar oxígeno por bajas concentraciones, bajo flujo. Estamos hablando 4 litros por una naricera para que no se le seque la nariz al paciente. Eso es algo que va a interferir entre la red de oxígeno y el paciente. Queremos que llegue el oxígeno a full concentración a nuestro paciente que está hipóxico. Entonces, si ponemos algo que interfiere con eso, como el humidificador, la FiO2 que le va a llegar al paciente va a ser menor. Por ende, nunca en una situación de emergencia se utiliza un humidificador
para poder preoxigenar a los pacientes. Y si tiene un humidificador hay que sacarlo y pedir, ¿qué cosa? ¿Si alguien se acuerda? ¿Cómo se llama? Entonces se llaman nipple. Muy bien, entonces sí, este tipo de cosas son las que hacen la diferencia cuando ustedes tengan un paciente de que se puede morir o no, si entra en paro o no, si sube la oxigenación o no. Este tipo de cosas son los detalles. Y con el nipple vamos a primero oxigenar a nuestro paciente. Acá tendríamos que hacer la reflexión de un poco el escenario clínico que nos estábamos presentando. Entonces, si el paciente está ventilando, el objetivo de la secuencia de intubación rápida es no ventilar al paciente, es oxigenar al paciente. Yo para oxigenar al paciente necesito ponerle oxígeno. Si el paciente está ventilando mal, o sea, no está moviendo suficiente aire, ahí yo lo voy a ambucear. No voy a ambucear a un paciente que está ventilando espontáneamente, porque no quiero meter presión positiva dentro de su orofaringe que va a generar que la presión entre al estómago y aumente la presión dentro del estómago. Cosa de que cuando yo le ponga el bloqueante neuromuscular, se relaje el esfínter gastroesofágico y la presión que yo había aumentado porque le estuve ambuceando todo el rato va a generar que toda la comida que estaba ahí pase a mi vía aérea y me sea más difícil la intubación. Entonces, cuando yo quiera preoxigenar, voy a utilizar una mascarilla de no recirculación para preoxigenar. Esto es lo que de mejor forma le va a dar oxígeno al paciente. Y aquí hubo un paso que quizás podríamos haber optimizado un poco más, porque cuando ustedes hacen el proceso de la intubación, se vayan a hacer la intubación, necesariamente van a tener que sacar la mascarilla para poder poner el laringo. No pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando yo saco esto, no le estoy dando oxígeno al paciente. Y yo necesito darle oxígeno al paciente siempre. O sea, la otra cosa que se puede hacer, especialmente a ustedes que están como partiendo, es acordarse mucho de lo que se llama oxigenación apneica, que es poner una naricera al paciente y esa naricera también conectarla a un nipple y ponerlo a lo que más suene. Esto no es 15 litros, sino a todo lo que dé. No sé si pueden mostrar ahí. No, 15 litros está ahí, pero si te fijas, podemos subir mucho más. Tiene que sonar. Si no suena, es porque no le estamos dando lo suficiente. Entonces vamos a conectar una naricera al paciente con un nipple. Y aquí lo que puede pasar, si se fijan, por ejemplo, esta red de oxígeno tiene solo una salida. Entonces, ¿qué podemos hacer en un centro, digamos, en los centros más grandes muchas veces hay un splitter, como un separador? Pero cuando no tienen eso, ¿qué podemos hacer? Piénsenlo lógicamente, el paciente se va a quedar para siempre donde está, se tiene que ir a algún lado. Imagínense, estamos en el hospital, se va a ir a la UCI. Estamos en el SAPU, se va a ir a la ambulancia. ¿Y cómo le van a poner oxígeno mientras? Entonces necesita un tanque de oxígeno. Entonces en todos los lugares debería haber un tanque de oxígeno. Entonces una forma, pidan los tanques de oxígeno de traslado y conectan entonces nuestra naricera. Esto va a aumentar la concentración del oxígeno en la orofaringe y por un gradiente de concentración, si tenemos más oxígeno acá arriba, cuando el paciente no ventile, por un gradiente de concentración las moléculas de oxígeno van a bajar hacia los pulmones y van a oxigenar algo. Entonces vamos a mantener la oxigenación apneica y sobre eso vamos a conectar nuestra máscara de no recirculación al oxígeno siempre que suene, siempre con nipple. Esto es de lo más importante. Cuando vayan a hacer el proceso, ahí la pregunta es si está ventilando o no. Entonces, si el paciente ventila bien, mueve aire con su misma... Porque el paciente está vivo, está respirando. Si está respirando, preoxigena de esa forma. Si ustedes consideran que la mecánica es mala, podrían eventualmente apoyar con el ambú. Acuérdense de conectarlo. Entonces, si tienen cantidades limitadas de esto, van a tener que eventualmente priorizar, pero siempre deberían tener por lo menos 2. Lo ideal es que tendrían 3. Entonces, una para la mascarilla de recirculación, una para el ambú, una para la naricera. Y siempre que esté conectado, porque el ir cambiando genera errores en el momento crítico. Entonces, cuando yo conecto, digamos, y voy a conectar mi bolsa máscara, digamos, hago el sello con la C y la E y trato de ventilar de esta forma, yo para poder oxigenar al paciente acá, necesito apretar o que el paciente tenga un sello perfecto. Y si tiene el sello perfecto, el paciente ventilar. El ambú, si yo lo dejo así, no le da oxígeno al paciente. Esto es sumamente importante. Lo he visto 1000 veces que tienen al paciente como preoxigenándose en esta situación, tal cual lo están viendo, así. ¿Y por qué es importante esto? Porque el ambú tiene una válvula.
A ver si podemos mostrarla ahí. Mira, fíjate, entonces tiene una válvula. Cuando yo aprieto, se abre. Si yo no aprieto, no se abre. Entonces, el paciente, para que se abra la válvula, tiene que estar bien hecho el sello y el paciente ventilar, que es una... Entonces, ¿para qué le estoy ambuceando, digamos? Si está haciendo buena ventilación, para eso le pongo solo la mascarilla de no recirculación. O, en el fondo, está ventilando mal, tengo que hacer el sello, digamos, y después yo tengo que ventilar. Entonces, estábamos preoxigenando, tenemos todo conectado y preparamos las cosas. Entonces la idea es tener como preparados plan A, plan B, plan C. Entonces mi plan A es, por ejemplo, yo voy a intubarlo con el laringo tradicional. Pero ¿qué pasa si no funciona? Bueno, voy a probar, por ejemplo, con el buggy. Y si no funciona, ¿qué voy a hacer? Generalmente, por lo menos un plan C es que siempre tengan disponible, ahí lo pueden mostrar, la máscara laringea, que va a ser su salvavidas, porque eso es lo que va a permitir generalmente una buena ventilación en los pacientes que no puedan intubar. Intubar no es el objetivo, para que les quede claro. El objetivo no es la intubación, no es ponerle un tubo a la garganta a alguien. El objetivo generalmente es lograr una adecuada oxigenación y ventilación del paciente. Entonces, si yo logro una ventilación adecuada con la máscara laringea, me da todo el tiempo del mundo para que venga alguien más con más experiencia para lograr la intubación después. Se puede hacer después. Si el paciente no está desaturando, no importa. Lo dejamos con la mascarilla laringea. Obviamente tiene más riesgo de generar aspiración, entiendo eso, pero nuestra prioridad en la emergencia es asegurar la vía aérea y eso significa principalmente la oxigenación. Y obviamente como segundo objetivo ponerle el tubo, pero si no pueden, tienen que entenderlo así. Entonces ellos dijeron fentanilo, se le dejaron un preinductor, hicieron muy bien porque esperaron, le posaron el preinductor y le dejaron un tiempo para que hiciera efecto. Acá esto es un poco cuestionable cuando el paciente está como llegas y ya está hipóxico, por ejemplo. Entonces, dejen preinductores cuando la condición así lo permita. Por ejemplo, un paciente neurocrítico que está ventilando bien con la presión normal, déjele remedios para que cuando haga la laringoscopía no le suba la presión. Pero si el paciente está saturando 60, no hay tiempo para esperar 3 minutos. Quizá lidocaína para evitar el broncoespasmo, más que como otro objetivo. Recuerden, la preinducción lo que hace es disminuir el impacto de la laringoscopía frente a la fisiología del paciente, que no le suba la presión, que no le genere taquicardia. Si van a usar fentanilo como preinductor, la dosis de preinducción es de 3 a 5 gamas por kilo. Entonces estamos hablando 300 gamas para arriba generalmente. Cuando pasen el fenta, no lo pasen en bolo así. Si lo pasan así, podrían hacer complicaciones. Se ve cuando la dosis es muy alta y la vía del bolo es muy rápido. O sea, cuando le digan a la enfermera que le pase el fentanilo 300 gamas, dígale, páselo lento. Entonces que en 1 minuto, 2 minutos, que no le haga, sino que se demore un poquito, le pase, le vaya a pasar. Porque en la condición de dejar un preinductor tenemos un poco de tiempo. Si no lo vamos a usar, entonces ellos eligieron etomidato y succinilcolina, está perfecto. Yo les diría, es lo que yo hacía hasta hace más o menos 2 años. O sea, durante 12 años de ser urgenciólogo, yo siempre usé esos medicamentos. Hasta que fui a un curso de vía aérea y había un doctor que me dijo, pero mira, eso es muy lógico. La succinilcolina, ¿cómo funciona? Genera fasciculaciones, digamos, y como que activa mucho los músculos y de esa forma se colapsan los receptores y el paciente tiembla y después deja de moverse y queda paralizado. El problema es que cuando tú desfasciculas, te mueves, estás gastando energía, estás gastando oxígeno. Para que los músculos moverse necesitan gastar oxígeno. Por ende, el dejar la succinilcolina tiene el efecto adverso que no está como muy escrito en la literatura, o sea, está bien escrito, pero es como por lógica, pero como que uno no le hace mucho sentido. Pero si el paciente está realmente hipóxico, yo le voy a dejar un remedio que le va a generar un poquito más de hipoxia. Entonces, en ese escenario, quizás siempre uno debería usar rocuronio. Y acordarse de que la succinilcolina tiene contraindicaciones, varias, y el rocuronio generalmente, salvo la alergia, no tiene ninguna. Entonces, lo único que hay que acordarse del rocuronio es que tenemos que elevar la dosis a el doble de lo que usan los anestesistas, que es 0,6 por kilo, vamos a usar 1,2 y a veces hasta 1,5 para equiparar el onset de efecto del medicamento, que sea tan rápido como la succinilcolina. Si yo hubiera preferido rocuronio en este caso, porque el paciente estaba hipóxico y yo sé que la succinilcolina cuando se la ponga va a generar fasciculaciones que van a generar más gasto de oxígeno, que yo no quiero. Como el rocuronio es un poquito más lento que la succi, yo como tip le diría, yo le paso a la enfermera, dile, pásale el rocuronio primero y después pásale el etomidato o lo que sea que le va a pasar, pero los pasa al tiro. O sea, pásale uno y después el otro. Y es bueno decirle a la enfermería, pásale uno al tiro y después el otro. Porque si no, tú le dices, pásale los remedios
y le pasan uno y ya, y le pasaste el otro, ¡oh, chuta! Y, ¿me entiendes? Eso pasa con mucha frecuencia. O sea, estén atentos de cuando pasen los medicamentos, los pasan al tiro secuencialmente. Y de ahí vamos a esperar teóricamente un poco. ¿Por qué le dejamos el bloqueante neuromuscular? Es importante que lo entiendan. Le dejamos el bloqueante porque eso facilita la laringoscopía. Para eso, solo para eso. Porque movilizar al paciente, levantarle la cabeza, mirar las cuerdas vocales, que la boca esté abierta, es más fácil con el paciente relajado. Yo hubiera corrido el paciente más hacia el borde de la camilla. Podría levantar un poquito la cabeza del paciente, más o menos en 15 grados. Y después acordarnos de alinear los ejes. Acá le pusieron una sabanilla, fíjense un poco el grosor de la sabanilla que pusieron para el paciente. ¿Ya? Esto generalmente va a ser insuficiente. O sea, necesitamos por lo menos el doble. Si no tienen sabanilla, es algo que siempre hay en todas partes, una caja de guantes. Como son blandas, tú le podés poner la caja y la ponés, ¿cachai? Y la podés y moldeáis al paciente, ¿ya? O lo pones en una posición que sea, ¿cachai? Y tú te queda un poquito más firme. Y alinear los ejes se refiere a que entonces vamos a mirar entre lograr la posición del olfateo. La posición del olfateo, acuérdense que no es hiperextender, sino que va hacia adelante. Ahí sí tú me puedes poner como el lateral. No es hiperextender, sino que es hacia adelante. O sea, uno olfatea así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo olfatea? Ya, así. O sea, muevo la cabeza hacia adelante. ¿Cómo lo veo eso? Entonces, alineo entre conducto auditivo y el esternón. Y eso tienen que estar en una misma línea. Pasé las drogas. Entonces, yo ya tengo mi oxigenación apneica. Llega el momento en que el paciente deja de ventilar. ¿Sí? Veo que está relajado. Voy a sacar. Voy a seguir dando el oxígeno. Entonces, aumenta la concentración de acá, no da más tiempo. Y entonces tomo el laringo. ¿Sí? Y aquí es importante que hagamos como dos procesos distintos. Uno, el proceso de mirar las cuerdas vocales, que es la laringoscopía, y el otro proceso es el intubar. Son cosas distintas. O sea, el primer proceso es la laringoscopía, mirar las cuerdas vocales. O sea, yo voy a tomar con mi mano izquierda, y acá es importante, si lo toman de forma fija el laringo, les va a costar mucho intubar porque no van a poder hacer esto. Cuando no vas a alcanzar a poder meter el tubo por la posición de tu mano. Entonces, el laringoscopio debería tomarse de forma relajada. Hay quienes dicen, y si ustedes pudieran aprenderlo así, yo no lo aprendí así porque yo ya soy más viejo, no me lo enseñaron así, pero después me dijeron que en el fondo uno debería tomarlo casi como un lápiz. Entonces, como dedos, y ahí uno hace de esta forma la laringoscopía. ¿Sí? Yo me acostumbré a tomarlo un poco más hacia el vértice, pero lo importante es que la mano tiene que estar como relajada. No es una mano firme, afirmando firme para la primera parte, que es la laringoscopía. De esa forma yo voy a ir mirando un poco lo que voy introduciendo, ¿ya? Y una vez llego a la posición, voy a cambiar la posición de la mano porque no puedo hacer fuerza de esta forma. Cambiar la posición de la mano para poder levantar. Y la cabeza tiene que quedar en el aire. Si yo no tuviera nada acá, va a quedar en el aire. Y lo importante para lograr esto es la posición. Si se fijan, si yo estoy en esta posición así, me va a costar y al tiro voy a empezar como a temblar, me va a costar hacer esta fuerza. Si me pongo con una pierna delante de la otra y en una posición con la espalda recta, estiro un poquito el brazo, me va a ser más fácil esto para poder hacer la laringoscopía. Y de ahí, cuando usen dispositivo, en el fondo tú entonces estás mirando hasta que miras. O sea, una vez miras, ya, entonces primer objetivo logrado, laringoscopía. Segundo objetivo, intubar. Entonces ahí tú nunca pierdes tu objetivo. Entonces tú pides cosas, entonces pásame el tubo y pones la mano. Tubo, entonces alguien me pasa el tubo, ¿ya? Y ahí yo hago la intubación, ¿sí? O necesito el boogie, pásame el boogie. Entonces yo hago el boogie, esto no le sonó, a veces pasa eso. Este fantoma sí hace que suena, pero es porque para que suene bien, es que es cuando tú pasas por los anillos traqueales, tiene que estar la punta para arriba para que suene. Es una forma que dicen para lograr que sea más fácil eso, porque cuando uno hace esto, mira, fíjense, yo lo voy a hacer así y muchas veces la punta, mira, se me va como para el lado. Entonces tengo que estar consciente de que la punta está para arriba para que yo lo pueda hacer bien. O sea, hay quienes dicen que uno debería hacerlo así. Yo siempre sé que ahí está para arriba. Se puedo mover así, pero siempre voy a saber que tengo que estar en esta posición. Es una forma así. Y de esa forma, entonces, por ejemplo, la gracia del boogie es que, digamos, si yo lo pongo en la vía aérea, entonces yo voy a poder introducir, digamos que vi poco, introduzco y va a llegar un momento en que no puedo más, porque estoy en la vía aérea, entonces va a llegar a la bifurcación de las carinas y va a tocar, va a hacer un stop. Entonces yo no puedo meterlo más. Si no sentí, no importa, es raro sentir, tienes que estar muy entrenado para sentirlo. Pero la idea es que si yo meto el boogie, voy a llegar a un stop. En cambio, si yo me metí en el esófago, todo hasta el esófago, entonces miren dónde queda el boogie.
cambio, si yo tengo hasta los bronquios, esto me va a llegar hasta acá. El buggy, si está completamente metido, necesariamente está en el estómago. El buggy, cuando está en vía aérea, tiene que quedar para afuera por lo menos unos 20 centímetros, ¿sí? Y de ahí, entonces, una vez que yo hice esto, se pido que alguien me ayude y alguien me va a ayudar, no yo, porque yo estoy acá con la mano en la laringoscopía que no la he soltado. Entonces alguien me va a enhebrar acá y me va a sujetar la punta y ahí yo voy a pasar. Y si yo estoy viendo las cuerdas vocales, paso el CAF, digamos, paso el CAF del tubo, solamente lo veo pasar por las cuerdas y no necesito introducir más. Importante, entonces, yo vi que ya pasé, esto es muy importante, le sugiero fijar contra los dientes si es que tiene, para fijar el tubo, que no se me escape el tubo, que no se salga el tubo, y ahí le pido a alguien que me saque el buggy, ya, lo estoy fijado, que me conecten el embudo, y ahí vamos a, entonces, que me inflen el CAF y que ventilen. Y ahí yo voy a ir sacando, acuérdense cuando saquen, ¿no? Conectamos entonces y empezamos a ventilar. Y yo, como persona que estoy en la vía aérea, siempre voy a tener fijo el tubo, por si se mueve, miren, si se mueve, pasa cualquier cosa, yo tengo fijo el tubo hasta que el tubo está fijado. Habiendo dicho eso, vuelvo a felicitar a las doctoras porque lograron el objetivo, se han ganado muchos puntos y muchas gracias a todos por participar.